Lógica proposicional. Las proposiciones son enunciados o oraciones a las que se le puede dar un valor de verdad. Este valor puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, los perros son mamíferos. Esto es verdadero, así que se considera como proposición. O las ballenas, otro ejemplo sería las ballenas vuelan. Esto es falso, también se considera como una proposición. Las exclamaciones o interrogaciones no se consideran como proposiciones. Las proposiciones se dividen en dos, atómicas y moleculares. Las proposiciones atómicas son las que constan de un enunciado corto al cual se le puede dar un valor de verdadero o falso. Por ejemplo, las gallinas vuelan, es un enunciado falso. O los perros son mamíferos. Tenemos las proposiciones moleculares, que son las que unen dos o más proposiciones atómicas usando los conectores lógicos. Conectores lógicos. La conjunción. En la conjunción encontramos el conector lógico y. El perro es un mamífero y la gallina pone huevos. También encontramos la conjunción, que la conjunción utilizamos el conector lógico O, y tenemos el tiburón es carnívoro o el gato es un felino. Disyunción. En la disyunción encontramos el conector lógico O, donde por ejemplo podemos usar el gato es un felino o la medicina veterinaria es una ciencia. Encontramos también condicional, con la que usamos el conector lógico sí, entonces. Y podemos decir, si la vaca es un rumiante, entonces el caballo es un monogástrico. Luego encontramos el bicondicional, en el que usamos el conector lógico sí. Por ejemplo, sí, la producción de leche hoy fue alta. Sí, solo sí, ayer fue menor. Y también encontramos la negación, en la cual encontramos el conector lógico no. Por ejemplo, el avestruz no vuela. Reglas de inferencia. Para poder implementar las reglas de inferencia son necesarias las premisas. Las premisas son aquellas proposiciones que anteceden a la conclusión. Un ejemplo. Nuestra primera regla de inferencia es el modus ponendo ponens. Su símbolo es MPP. Para aplicar esta regla de inferencia se necesita un condicional. Como ejemplo tenemos la proposición P, que es todos los animales son vertebrados, y la proposición Q, que es el pez es un vertebrado. Aplicando la regla, nuestra primera premisa sería P entonces Q. Si todos los animales son vertebrados, entonces el pez es un vertebrado. Segunda premisa, todos los animales son vertebrados, entonces como conclusión tendríamos que el pez es un vertebrado. Nuestra segunda regla de inferencia es el modus tollendo tollens y se representa por una MTT mayúsculas. Necesitamos un condicional y la negación de una de las proposiciones. Como proposiciones tenemos P, las aves son cuadrúpedas, Q, los felinos vuelan. Nuestra primera premisa sería, si las aves son cuadrúpedas, entonces los felinos vuelan. Nuestra segunda premisa sería, las aves no son cuadrúpedas. Y como conclusión tendríamos, los felinos no vuelan. Lo que se busca con esta regla de inferencia es que al negar una proposición, la otra también va a ser, como conclusión, va a ser negada. Nuestra tercera regla de inferencia es el silogismo disyuntivo. Su símbolo es SD en mayúsculas. Para aplicar esta regla necesitamos una disyunción y la negación de una de las dos proposiciones. Como ejemplo tenemos la proposición P, que es los hámsters toda su vida tienen timo, y la proposición Q, que es el ornitorrinco es un ave. Aplicando la regla de inferencia silogismo disyuntivo tenemos la primera premisa, los hámsters toda su vida tienen timo, o el ornitorrinco es un ave. Como segunda premisa vamos a negar P, quedaría los hámsters no toda su vida tienen timo.
Y como conclusión tendríamos la negación de Q, que es el ornitorrinco no es un ave. Ya. Como cuarta regla de inferencia tenemos el silogismo hipotético, que se representa con una SH en mayúsculas. En esta regla utilizamos dos condicionales. Como proposiciones tenemos la proposición P, la medicina veterinaria es una ciencia. Como proposición Q, la temperatura afecta a las enzimas. Y como proposición R, los gatos son rumiantes. Entonces, como primera premisa tendríamos: si la medicina veterinaria es una ciencia, entonces la temperatura afecta a las enzimas. Como segunda premisa tendríamos: si la temperatura afecta a las enzimas, entonces los gatos son rumiantes. Y como conclusión tendríamos: si la medicina veterinaria es una ciencia, entonces los gatos son rumiantes. Listo. Lo que se busca con esta regla es que, como se utiliza dos veces una proposición, esta sería eliminada y quedarían las otras dos. Nuestra quinta regla de inferencia es la ley de simplificación. Se representa con las letras LS en mayúscula. Para cumplir esta ley necesitamos una conjunción. Como ejemplo tenemos la proposición P, que dice los peces son acuáticos, y la proposición Q, donde las vacas son rumiantes. Para cumplir nuestra ley tenemos los peces son acuáticos y las vacas son rumiantes. Lo que hace esta ley es que podemos eliminar una de las dos proposiciones, teniendo como conclusión P, los peces son acuáticos, o teniendo como conclusión Q. Como sexta regla de inferencia tenemos la ley de adición, que se representa con las letras LA mayúsculas. Lo que se busca con esta regla es poder adicionar una proposición a una premisa por medio de una disyunción. Como ejemplo tenemos la proposición P, las bacterias son células. La proposición Q, el ADN contiene información. A lo que queremos llegar es a adicionar la proposición Q a la premisa P. Como primera premisa tenemos la proposición P, que dice las bacterias son células. Y como conclusión tendríamos la proposición P o la proposición Q, que sería las bacterias son células o el ADN contiene información. Las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan son una parte de la lógica proposicional y analítica. Estas declaran las reglas de equivalencia en las que se muestran que dos proposiciones pueden ser lógicamente equivalentes. Existen 4 casos de las leyes de Morgan. El primer caso dice, si nos encontramos con una proposición conjuntiva totalmente negada, la ley de Morgan permite transformarla en una proposición disyuntiva con cada uno de sus miembros negados. Por ejemplo, en este caso, si tenemos una premisa negada, negación de P y Q, la conclusión nos daría negación de P se cambia de conjuntiva a disyuntiva, o sea, no sería y sino negación de Q. En el caso 2, si nos encontramos con una proposición disyuntiva totalmente negada, la ley de Morgan nos permite transformarla en una conjunción con cada uno de sus miembros negados. Entonces, tenemos la primera premisa, negación de P o Q, y la conclusión tendríamos negación de P, cambiamos el signo, cambiamos de O a I, y negación de Q. Caso 3. Si nos encontramos con una proposición conjuntiva afirmada, la ley de Morgan nos permite transformarla a una proposición disyuntiva con cada uno de sus miembros negados. Es decir, por ejemplo, si tenemos una premisa
P y Q, como conclusión tendríamos negación de P negado. En el último caso de la ley de Morgan, el caso número 4, si tenemos una proposición conjuntiva afirmada, la ley de Morgan nos permite transformarla en una proposición disyuntiva negada en cada uno de sus miembros. Entonces, si tenemos nuestra premisa P o Q, una afirmación, la conclusión será negación de P y negación de Q. El siguiente tema a tratar son los conjuntos. Un conjunto es una agrupación de entes o elementos que tienen una o varias características en común. Por ejemplo, el conjunto de los animales mamíferos. Los conjuntos se pueden clasificar dependiendo del número de elementos que contenga cada uno. Por ejemplo, es el conjunto vacío, que no contiene ningún elemento; el conjunto unitario, que solo contiene un elemento; el conjunto finito, que contiene una cantidad de elementos que se pueden contar; el conjunto infinito, que contiene una cantidad de elementos que no se pueden contar; y el conjunto universal, que contiene todos los conjuntos. Aparte de los conjuntos anteriormente mencionados, existen otros tipos de conjuntos como los conjuntos iguales, que son que cada elemento de estos conjuntos son completamente idénticos sin importar su orden. También están los conjuntos subconjuntos, que este es un conjunto que es una parte de un conjunto más grande. Un ejemplo pueden ser los búhos, que son un tipo de aves, son un subconjunto del gran conjunto de las aves. Los conjuntos disyuntivos son conjuntos que no tienen ningún elemento en común. Por ejemplo, tenemos el conjunto A, en donde sus elementos son el perro y el gato, y tenemos el conjunto B, en donde sus elementos son loro y son pingüino. Estos conjuntos no tienen ningún elemento en común. Los conjuntos equivalentes son que tienen exactamente la misma cantidad de elementos. Y por último están los conjuntos superpuestos, que es como la intersección entre conjuntos, que es el elemento que tienen estos conjuntos en común. Los conjuntos se pueden determinar por extensión. Cuando un conjunto es determinado por comprensión es cuando solo se menciona una característica en común de todos los elementos. Por ejemplo, el conjunto de las aves que no vuelan. Cuando un conjunto está determinado por extensión es cuando se mencionan uno a uno todos sus elementos. Por ejemplo, el conjunto en el que encontramos la gallina, el pingüino y el avestruz. Las partes de un conjunto son cada uno de los elementos que conforman el conjunto, incluyendo el conjunto vacío. Las partes de un conjunto son, por ejemplo, tenemos el conjunto A con sus elementos 1, 2 y 3. Las partes se representan con la letra P, que partes de A, partes del conjunto A, que sería igual. Entonces, primero siempre se debe poner el conjunto vacío porque es un subconjunto, es un elemento. Después será el número 1, después será el número 2, después seguirá el elemento 3, después es el elemento 1 y 2, después el elemento 2 y 3 y es finalmente el elemento 1, 2 y 3. Para saber si es exacto el número de subconjuntos que hay en este conjunto de las partes, se debe hacer la operación en donde 2 se eleva a la n, en donde 2 es una constante y n es el número de elementos. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que el resultado que nos dé 2n debe ser la misma cantidad de que tenemos de subconjuntos de partes de un conjunto. La contenencia entre conjuntos es cuando un conjunto está siendo contenido por otro. Por ejemplo, el conjunto B está siendo contenido por el conjunto A. La no contenencia es todo lo contrario, cuando un conjunto no es contenido por otro. Por ejemplo, el conjunto B no está siendo contenido por el conjunto A. La pertenencia es cuando un elemento está
entre un conjunto. Por ejemplo, el perro pertenece al conjunto A. Y la no pertenencia es cuando ese elemento no pertenece al conjunto. Los conjuntos son representados por llaves o por el diagrama de Venn. Se puede representar por extensión y con el diagrama de Venn se representa solo la extensión. Operaciones entre conjuntos. Tenemos el conjunto de unión, que es cuando dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, se unen creando un nuevo conjunto que es llamado el conjunto de solución. La siguiente operación es la intersección entre conjuntos. La intersección se da entre dos conjuntos comparando sus elementos y da como resultado los elementos que sean iguales, que estén en cada uno de los conjuntos. La diferencia de conjuntos es cuando, por ejemplo, tenemos dos conjuntos A y B. A menos B, el resultado sería los elementos que contiene A y no B menos B. A son los elementos que pertenecen al conjunto B y no pertenecen al conjunto A. El complemento es cuando se busca los elementos que le hacen falta a un conjunto para convertirse en el conjunto universal o referencial. Por ejemplo, si tenemos un conjunto A que va desde menos infinito hasta 0, lo que buscamos es los elementos que vayan desde 0 hasta infinito para que este se convierta en un conjunto universal.